Pues sí. Entonces, decíamos de que el hombre fue nómada, luego fue sedentario, pero en las dos situaciones, tanto cuando era nómada a cuando era sedentario, siempre había la necesidad de organizarse para poder lograr sus objetivos. Si iban a cazar, pues lo hacían en grupo, ¿no? Igual recolectaban en grupo y se repartían en grupo. Hay que aclarar que en un primer momento la sociedad humana era matriarcal, algo que muchos no saben, que originalmente quien mandaba en la sociedad humana era la mujer. Aunque no andaba cazando ni andaba recolectando, pero ella era la que administraba, la que decidía, era la que dirigía. Casi igual que hoy. Sí, lo que pasa es que hoy el hombre dice, aquí yo mando, pero al final sabemos que la mamá es la que decide, ¿verdad? Eso en las casas siempre ha sido así. Por más que los hombres nos demos paja. Nosotros somos proveedores nada más. Y algunos ni eso, ¿no? Ni siquiera proveemos, sino que proveemos problemas a la familia. Bueno, entonces, algunos indicios son las organizaciones para la explotación de la tierra en común de los babilonios. Recuerde que Babilonia es una ciudad, fue una ciudad que existió allá donde hoy es Irak, en Mesopotamia, que está entre el río Éufrates y el Tigris, que se supone donde estuvo el Edén, ¿verdad? Así dice la Biblia, y que es la cuna de la civilización. Ahí tuvieron la civilización más antigua de la cual se tiene memoria, es de los acadios que vivieron en esa zona. La colonia comunal mantenida por los esenios en Engedi, a las orillas del Mar Muerto. Esto ya está en la zona de Palestina. Ahí también se dieron hay algunos indicios de estos señores los esenios, que eran también una civilización que trabajaban en forma de colonia comunal, es decir, se organizaban y prácticamente todo lo que cosechaban se lo repartían. Sociedades funerarias y de seguros que habían entre los griegos y romanos, ya existían sociedades de seguros. Si alguien se moría, pues entre todos contribuían para poder ayudarle a la familia y para enterrar al muerto. Y de esa manera tenían asegurado el hecho de que cualquiera que le pasara algo, pues los otros respondían para ayudarle. Lo que se llama mutualidad, ¿no? La mutualidad es el hecho de que si lo que es con vos es conmigo, y si te pasa algo a vos, todos contribuimos, y si le pasa a alguien más, pues igual todos contribuimos. Esto ya se daba entre los griegos y romanos. Los ágapes de los primeros cristianos como forma primitiva de las cooperativas. Quiero decirles que la palabra ágape quiere decir amor, pero más que todo amor de familia, ¿verdad? Entonces, esos ágapes que se dieron entre los cristianos, recuerden que los cristianos vivieron persecución, por lo tanto ellos tenían que estar bien organizados y protegerse mutuamente. Entonces, creaban esas comunidades de cristianos donde la comida la conseguían entre todos, el lugar donde quedarse lo conseguían entre todos, estaban bien organizados. Esas son formas de cooperativismo, aunque no se les puede llamar cooperativa, ¿verdad? Pero ya existía esos indicios de cooperativismo. Luego ya pasando a la parte medieval, o sea, la Edad Media es un periodo de tiempo en la historia humana que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Esos son 1000 años casi de la época medieval, que es la que sigue después de la Edad Antigua. Entonces, de las edades de la historia, pues no vamos a profundizar en eso, pero es importante que manejemos la edad de la historia. La prehistoria, que es cuando el hombre no podía escribir, luego viene la edad antigua, donde estuvieron los egipcios, los chinos, los romanos, los griegos. La época medieval, que es cuando cae el imperio romano, que termina con el descubrimiento de América en 1492, y luego ahí inicia la edad moderna, que llega hasta la Revolución Francesa. Es una edad bien chiquita, como 2 o 3 siglos. Y luego viene la edad contemporánea, que es la que nosotros estamos viviendo actualmente. Bueno, la vida agraria entre los germanos es un pueblo que estaba en el norte de Europa, de ahí vienen los alemanes. Las organizaciones agrarias y de trabajo en los pueblos eslavos del Mir. El Mir era una forma de organización también. Los pueblos eslavos son los que están en la antigua Yugoslavia, en la península balcánica le llaman, donde está ahorita pues lo que es, bueno, Yugoslavia no existe, está Serbia, Montenegro,
Kosovo, Macedonia y todos esos países. También el Ariel, que había otra forma de organización entre los rusos, o la Sadruga entre los serbios. Esas son formas que habían en la época medieval. Organización del trabajo y de la producción en la Manoir, que es otra forma de organización medieval. Agrupaciones de los campesinos para la transformación de la leche, o sea, habían queserías de los armenios, que es otra zona de Euroasia, o sea, estamos hablando ya por Rusia. Habían queserías que estaban organizadas de esa manera, y de los campesinos europeos de los Alpes, en la zona del Jura, en una zona alpina. Los Alpes son una cordillera, la cordillera más grande de Europa, que abarca varios países, ¿no? Empieza desde Francia, pasa por Italia, Suiza y parte de Alemania. Entonces en esa zona habían algunos campesinos que se organizaban de esta manera, lo mismo que en la región de Saboya, que es una región del sur de Francia. Pero eso es referencia histórica, ¿no? También habían organizaciones para el cultivo, permítanme aquí. Bueno, el trabajo en las organizaciones precolombinas, principalmente entre los incas y los aztecas, también la minga y el convite, que son formas también de organización que existían en la época precolombina. Esto ya estamos hablando en la zona americana, donde pues tenemos las grandes culturas, que son los mayas, que fueron anteriores a las que se conocen más, los aztecas y los incas, que fueron las dos civilizaciones más grandes que existieron, que fueron contemporáneas, es decir, que existieron casi en la misma época y fueron conquistadas por los españoles. Los mayas ya se habían ido. Hay misterio alrededor de los mayas que dice que de repente las ciudades fueron abandonadas. No se sabe por qué. Algunos hablan de que hubo alguna pandemia parecida a la que tuvimos ahorita, y otros hablan pues que sencillamente se mataron entre ellos. Bueno, nadie tiene una verdadera realidad sobre lo que pasó con los mayas. Las reducciones de los jesuitas en el Paraguay, cuando vinieron los españoles y los otros europeos como los portugueses, crearon misiones. Las misiones eran lugares cerrados donde los jesuitas y otro tipo de religiosos protegían a los indios, y ahí les enseñaban a cultivar, les enseñaban la religión y todo lo demás. Las cajas de comunidad en la época de la colonización española en América, y las colonias con el carácter religioso de los inmigrantes en Norteamérica. Hay que aclarar que la colonización de Norteamérica fue muy diferente a la colonización de los países latinoamericanos, ¿verdad? Lo que los españoles y portugueses hicieron prácticamente, más que todos los españoles, fue meterse con las indias y empezar a procrear mestizos, ¿verdad? O sea, mezcla de españoles con indios. Ese es el famoso mestizaje, mientras que los ingleses, holandeses y franceses, que fueron más los que colonizaron la parte de Estados Unidos, la parte este de Estados Unidos y Canadá, ellos no se mezclaron con los indios, por lo contrario, los exterminaron en la medida que pudieron y trajeron su propia gente, ¿no? Sus propias familias, y crearon sus propias civilizaciones, sin mezcla con los indios. Esa es la gran diferencia entre la parte latinoamericana y la parte gringa, si podemos llamarlo de esa manera. Y ellos eran más religiosos, eran más protestantes, no eran tanto católicos. Los españoles trajeron el catolicismo, mientras que los ingleses y holandeses eran más calvinistas, es decir, de la protestantismo, luteranista y todo eso. Entonces también la religión era diferente. Bueno, luego vamos a las publicaciones utópicas. La primera referencia utópica que se tiene es La República, que es una obra de Platón, que fue un filósofo griego que vivió entre esos años que están ahí, del 428 al 347 a.C.
usted ve que empieza un año alto y termina un año más bajo, ¿y cómo es posible? Entonces, porque todo lo que es antes de Cristo se cuenta al revés. Es decir, son números negativos. Entonces, todo lo que está antes de Cristo viene del año mayor a año menor, ¿no? El año 50 antes de Cristo es más antes que el año 40. Ya al llegar a Cristo, pues los años ya van positivos, ¿verdad? Por eso es que se ve esa cuestión. Pero a excepción de Platón, que pues es de la época antigua, los demás que se mencionan acá, como son la Utopía de Tomás Moro, la Nueva Atlántida de Francis Bacon y el viaje a Icaria de Etienne Cabet, son utopías modernas, es decir, se dieron ya en nuestra época. ¿Y qué es una utopía? Eso hay que entenderlo. La palabra utopía es una palabra de origen griego que viene de la raíz u, que no existe. La u quiere decir no existe. Y topos, que quiere decir lugar. O sea que utopía vendría siendo como un lugar que no existe. Aunque técnicamente utopía es un lugar que no existe, pero que es bueno, ¿verdad? O sea, la palabra utopía hace referencia a algo que no existe, pero que es bueno. Diferente a la distopía que es un lugar que no existe, pero que es malo. Por ejemplo, las películas que usted ve sobre Terminator, por ejemplo, Terminator es una serie de películas distópicas porque hablan de un futuro malo, donde las máquinas sean bueno, usted ya vio las películas, si ya las vio, pues sabrá que la primera con Schwarzenegger, que las máquinas se rebelan contra los humanos y que mandan a Schwarzenegger a matar al inventor de no sé qué para evitar que pase no sé qué en el futuro. Esa es una distopía porque habla de un futuro malo. Entonces, esto era diferente. Lo que los utópicos buscaban era pintar a través de una obra, describir un lugar bonito, donde no había crimen, donde todo era bonito, donde la gente tenía que comer, es decir, eran lugares ideales, ¿verdad? Y eso de alguna manera fomentó un poco la idea cooperativista, porque las utopías o esos lugares utópicos que estos escritores inventaron tenían que ver con cosas bonitas, ¿verdad? Con el hecho de que las personas cooperaran unas con otras. Y pues, siguiendo con las publicaciones utópicas, en todas estas obras se puede observar un profundo deseo de organizar la sociedad en una forma más justa y fraternal, eliminando las diferencias de orden económico por medio de procedimientos de propiedad comunitaria y de trabajo colectivo. Prácticamente era comunismo. La palabra comunismo se ha satanizado mucho y todo el mundo dice comunista, se imaginan los chinos matando gente. Pero realmente el comunismo, tal como lo plantea la teoría, no es así. El comunismo es un tipo de sociedad perfecta. Por eso es que dicen que el comunismo es científico, no es real. Porque es un lugar, el comunismo es una situación donde todo el mundo tiene lo que necesita y nadie anda pensando en tener más. Todo el mundo es conforme con lo que tiene. Pero eso no existe en la realidad porque todas las personas tenemos un chip en nuestra cabeza que nos indica que queremos estar mejor siempre y queremos tener más de lo que tenemos. Todos somos así. Unos más que otros, ¿verdad? Pero todos somos egoístas y todos quisiéramos tener más que todos, que otros, ¿no? Entonces, eso planteaba las utopías, prácticamente comunismo. Pero comunismo es bueno, no el que se plantea hoy, ¿verdad? Que matan a los niños y eso no es comunismo, eso es socialismo, que es otra cosa. Vamos a hacer el receso en este momento porque sí, la garganta me está ya picando. Ahorita son las 9:37. Nos vamos a reconectar a las... Quiero ver. 37, 47, 57. A las 10:10, ¿verdad? A las 10:10 nos vamos a reconectar. En todo caso, yo voy a poner ahí en el grupo. Nos conectamos en este momento. Vamos a darle pausa.